Grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Exaltamos su nombre, nos declaramos a nosotros mismos hechura de sus manos, llenos de vida, llenos de amor, llenos de gracia, de misericordia. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos, cuál otra razón tenemos para exaltar al Señor? Yo creo que muchas razones. Tenemos vida, tenemos anhelos, tenemos pensamientos. ¿Quién tuvo sueños? Buenos sueños, no malos sueños, ¿verdad? Yo tuve buenos sueños, más de uno. Algunos más raros que otros, pero por ahí estaba. ¿Y sabes qué? El Señor de alguna otra manera muestra, te da palabras de ánimo. Yo estaba orando antes de comenzar el servicio y tenía, Señor, ¿qué te parece este plan? Y le presentaba uno de los planes que estoy por ahí cocinando. Y el Señor me dijo, es un buen plan, pero déjalo tranquilo hasta que yo haga lo que yo tengo que hacer. Y el Señor me dijo qué es lo que iba a hacer. Así que Dios comunica contigo, Dios habla contigo, Dios te deja saber las cosas. Y esa es otra de las razones por las cuales nosotros podemos estar contentos, agradecidos a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar acerca precisamente de una petición, la petición apostólica a Dios para la iglesia de Cristo. La petición del apóstol, en específico de la petición del apóstol Pablo, cuando él está hablando a la iglesia en Éfeso. Y hermanos, de todas las iglesias, las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis y otras más que visitó Pablo durante sus viajes misioneros, Éfeso es una de las iglesias que más marcan nuestra característica, nuestra esencia en estos tiempos finales en los cuales Dios está haciendo grandes cosas. Como también menciona Pedro, habrá tiempos que vendrán otras personas que traerán un mensaje errado, mas sin embargo nosotros conocemos que el Señor se glorifica en todo esto. Pablo mismo, hablando a Timoteo, lo vamos a ver más adelante, le dijo, en los últimos tiempos serán tiempos difíciles, pero no te preocupes, porque el Señor triunfará. El Señor tiene todo bajo control. Amén. Entonces vamos a adentrarnos nosotros en descubrir cuál es esta petición especial, única, y donde se envuelve en una oración apostólica de alguien que ha parido la iglesia, que ha iniciado la iglesia, que ahora le escribe desde sus prisiones, desde el tiempo en el que Pablo está en Roma, en prisión. Él escribe a la iglesia en Éfeso diciéndole, ten consuelo, ten ánimo, porque Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Vamos a ver también que Dios habla a la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis y le recrimina una cosa, pero también le exalta por otras tantas cosas. Hermano, muchas veces nosotros nos quedamos solamente en las palabras de recriminación y no nos damos cuenta que el Señor está hablando, llenando de una palabra de ánimo también. Entonces, vamos a entrar, vamos a descubrir, vamos a dejar que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos hable a través de este pasaje que se inicia y casi en completo nosotros lo encontramos en el primer capítulo del libro de Éfeso. Así que vamos a los Efesios, vamos al libro de Efesios, pon tu marca allí y vamos a adentrarnos entonces en lo que es la petición apostólica para la iglesia de Cristo. Aleluya. Hay un par de versículos que vamos a leer empezando, y es en el versículo 15 y 16 del libro de Efesios. Y dice así el apóstol, dice, por esta razón, y vamos a entender qué es esta razón, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros
en mis oraciones. No ceso de hacer mención de vosotros en mis oraciones. Hermano, Pablo visitó muchísima gente. Pablo estuvo yendo de un lugar a otro lugar, pero tenía en su corazón a cada una de las iglesias. Y esta iglesia no estaba fuera de sus oraciones. Y tuvo a bien mencionarla constantemente, continuamente delante del Señor. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, porque tú inspiraste la palabra y la has hecho llegar hasta el día de hoy, Señor, a nuestras manos. Pero, Señor, te pedimos que en la gracia que tú tienes nos permitas que llegue no solamente a nuestros ojos y nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor, hable a nuestro espíritu, que tenemos nosotros palabras de vida eterna que llegan y traspasan, Señor, nuestro entendimiento natural para llegar a producir vida en nuestra vida el día de hoy. Te bendecimos, Jesús, y así oramos. Amén y amén. Bendecimos también a los hermanos que nos oyen a través de este medio. Les amamos, les queremos decir que Dios está con ustedes, así como está con nosotros. Y el Señor tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Les bendecimos en amor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Hermanos, por esta razón, dice Pablo, por esta razón yo no ceso de hablar y de mencionar y de decir todas estas cosas delante de Cristo. Por esta razón. ¿Y cuál es esa razón? Esa razón, hermanos, se encuentra, si nosotros podemos ir allí, se encuentra en los primeros versículos de este capítulo. Comenzando en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Yo quiero que si tú tienes tu Biblia de estudio, subrayes la palabra todas, ¿sí? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual, ¿sí? En los lugares celestes en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Si aquí te fijas, el Señor ya te ha echado el ojo, ¿verdad? Y esto antes siquiera de que comenzara, de que estuviera Adán y Eva, mucho antes de toda la creación, Dios ya te había escogido. Dice, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Y continúa diciendo en el versículo 5, leyendo un poquito anterior en el versículo 4, en amor, otra vez, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Ya vas emocionándote? Yo espero que sí. Yo espero que tú descubras cuán valioso eres para Dios. Cuán tremendo posición, cuán tremendo llamado tenemos delante del Señor, que nos llamó. ¿Para qué? Para ser predestinados a adopción como hijos conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. En Él también tenemos
hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora bien, si te perdiste en algo, yo te animo a que vayas en tu casa y leas estos primeros versículos del capítulo 1 del libro de Efesios y te goces y entiendas por qué razón es que Pablo ahora presenta tu nombre delante de Dios, porque lo está haciendo de esta manera. No ceso de mencionaros a vosotros delante del Señor Jesucristo. Por esta razón, ¿por cuál? Por todo lo que hemos hablado, que hemos sido predestinados, que hemos sido adoptados, que hemos sido nosotros escogidos para hacer la gloria de Dios. Y si tú en algún lugar te dices, es que yo soy pecador, yo quiero que vuelvas a leer donde dice que fuiste escogidos para ser santos sin mancha, ser presentados delante de Dios. Así que no te corresponde a ti buscar cómo hacerlo, sino dejar que la obra que ya ha sido hecha, sea hecha en ti, para que tú puedas entonces alcanzar lo que aquí está siendo hablado. Esto es quizás, por esta razón, para otro tiempo, pero vamos a seguir nosotros en lo que es la petición que tiene el apóstol para la iglesia el día de hoy. Pero es necesario, cuando dice por esta razón, ¿cuál es esa razón? Esa razón es una razón de peso, y si tú quieres puedes ponerla y enumerar todas las bendiciones que allí encuentras. Amén. Se los dejo a ustedes, es tarea, así que cuando lo terminen me dejan saber. Bien, somos bendecidos, si enumeramos solamente dos de ellas. Esta razón es porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿sí? Con toda bendición espiritual. Y hemos sido escogidos y predestinados, ¿para qué? Para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, Dios te creó para hacer su gloria. Dios te creó para que tú brilles, para que tú presentes esa luz con la cual Dios te dio. Claro, nacimos quizás como carbones apagados, como carbones oscuros, pero es el Señor quien trae la luz, quien cambia y transforma tu esencia de carbón a diamante, de algo quizás sin gran valor a algo de tremendo valor. Pero hermano, el carbón por sí mismo, aunque quiera, no se hace diamante, sino solamente bajo tremenda presión y tremenda temperatura que él alcanza a romper y reestructurar sus cristales de tal manera que deja de ser oscuro y negro para ser transparente y brillante. Tenemos que dejar que esa transformación suceda en nosotros. No lo puedes hacer tú, Dios lo va a hacer. Dios lo sigue haciendo y sigue perfeccionándonos. Y una vez que hemos sido hechos nosotros un diamante, tenemos que llegar a ser un brillante. Esto es, cortado y pulido para dejar brillar de la manera más perfecta la luz del Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Entonces es un proceso. El apóstol Pablo también en otro lugar lo menciona. Es un proceso. No es que iniciamos y ya en un abrir y cerrar de ojos ya somos la joya más bella en la corona de la reina. No, tenemos que pasar un proceso. Y si ustedes se han fijado, no todos los brillantes son transparentes
sino hay algunos que llevan algún color. Y hay algunos de gran color que nosotros conocemos como rubí o como zafiro, ¿verdad? Son de la misma esencia, pero llevan un color. Y el Señor le ha placido llenarse de toda esta gama de piedras preciosas para su gloria. Amén. Así que continuamos nosotros entonces en esto. ¿Y cuáles las características de la iglesia? Si ustedes se fijan en el versículo 15 y 16, los volvemos a leer. Dice, por esta razón yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, en Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Estas dos cosas, ¿sí? Que tenéis la fe en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos, ¿sí? Estas dos cosas, estas son las características de la iglesia. Mas sin embargo, esta iglesia está puesta en un lugar un tanto difícil. No, Éfeso es un lugar, es una provincia romana, adquirida por los romanos. Inicialmente fue griega, pero ahora es una colonia o es parte del Imperio Romano. Pero vamos a ver las características donde esta iglesia, la iglesia de Éfeso, está precisamente en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad marítima, esto es una ciudad portuaria y por tanto de una gran importancia, de tal manera que era considerada la puerta de entrada a Asia en lo que se menciona del comercio. En cuanto a las cosas de comercio, Éfeso viene a ser la puerta de entrada, ¿sí?, para toda Asia. Por tanto, sus habitantes, aún después de la conquista del Imperio Romano, tenían gran riqueza y los romanos bajaban sus impuestos a estas personas. ¿Sí? Le bajaban los impuestos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que adquirían gran comercio, fíjense bien cómo aún en este tiempo las tácticas no son de, tienes más, te voy a pedir más, sino fíjate, tienes más, te voy a bajar para que produzcas más, porque al final, produciendo más, yo voy a adquirir más. Una estrategia. Políticos, ahí les tengo ya una estrategia. No suban los impuestos, bájenlos. Amén. Pero bueno, no estamos en política. Pero esto es lo que sucedía en ese tiempo. Entonces, dentro de todo esto, una ciudad rica, o sea, con grandes riquezas, es donde le plació a Dios sembrar su iglesia. Esta misma ciudad era muy religiosa. Esta ciudad tenía en sus afueras, en las afueras de la ciudad, tenía el templo a Artemisa, que es la misma diosa que los romanos le llaman Diana, ¿sí? La Diana cazadora. Artemisa, por tanto, tenía su templo en las afueras de la ciudad y venían muchos fieles de todo lugar a rendirle culto, por lo cual tenían los mercaderes una minita de oro, ¿sí? Porque hacían figuritas del templo de Artemisa o de la diosa misma y las vendían en el mercado. Por lo cual también Pablo tuvo un gran problema, ¿verdad? Porque Pablo llegó y empezó a hablar de un Dios verdadero que es superior a todos los dioses, y esto pues claro que no les gustó ni a los artesanos ni a la gente religiosa, y dice que por un periodo de 2 horas estuvieron gritando: Artemisa es la diosa principal. No recuerdo exactamente qué gritaron, pero por 2 horas estuvieron haciendo grande alboroto, y después de eso Pablo tuvo que huir de la ciudad. Una ciudad religiosa, una ciudad rica, y no solamente eso, hermanos, sino que tenía una de las sinagogas principales, porque había una gran congregación de judíos también viviendo en esta ciudad, ¿sí? Y tenían una sinagoga ahí. Y Pablo continuamente predicaba en esa sinagoga.
Bueno, hasta que se le dio la oportunidad. Después de ahí, pues tuvo que salir y ya no regresó. Pero enviaba a algunos de sus discípulos para allá. Entonces, esto es lo que es la iglesia, lo que es la ciudad donde la iglesia está plantada. Una ciudad rica, religiosa, en ambas partes, tanto en lo pagano como en la religión judía. Y contra esto, con todo esto, tenía que luchar esta iglesia. Con todas estas cosas que nosotros leemos, nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y nosotros vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia en Éfeso. De una manera muy preciosa, pero también al mismo tiempo muy perfecta. El Señor manda esto y dice, comenzando en el versículo 1, dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, prestamos atención, dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado, en algunas versiones dice descuidado, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz obras que hiciste al principio, y si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjate bien que nosotros, cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, del mensaje a la iglesia en Éfeso, siempre nos recordamos de: has dejado tu primer amor. Pero no nos damos cuenta que Dios alaba y levanta a esta iglesia. Y es importante que nosotros no nada más nos metamos en lo que es la falta, pero también en lo que Dios aprecia. Sí, es verdad, has descuidado esto, has dejado esto, y debes de arrepentirte y salir adelante, pero tienes esto, y no nada más una vez, sino 2 veces le exalta por su gran perseverancia, por su gran acción. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No nada más esto, pero también dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Continúa. Aún con todas las cosas, hermano, y quiero que veas que toda esta naturaleza que nos envuelve el día de hoy a nosotros, porque alrededor nuestro hay riquezas y religión, más bien religiones, tanto de las personas que son paganas, que rinden culto a diferentes cosas o a diferentes dioses, como también dentro del mismo pueblo de Dios, quienes tratan de detener el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque esto es lo que sucedía con los judíos. Y después le dice: recuerda por tanto donde has caído, bla, bla, bla. El versículo 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, estas obras de los nicolaitas, se refiere a hacer comercio con las cosas de Dios. Hacer comercio con las cosas de Dios. Y dice Dios: yo lo aborrezco. Yo sé que lo aborreces, yo también lo aborrezco. Cuando la gente, y aquí no está hablando de personas ajenas a la iglesia, sino dentro de la iglesia, que hacen comercio con las cosas de Dios.
No vamos a ahondar más en esto, pero estas son las cosas que exaltan. Pero dentro de estas cosas que exaltan hay una cosa que es necesario, y esto es que ha dejado su primer amor y del lo cual tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque es fácil, hermanos, que nosotros muchas veces nos dejemos llevar por todo lo que nos rodea. Y hemos descuidado esa dulzura. Cuando habla del primer amor, lo que se refiere es que han tomado todas las demás cosas como más importantes que hablar solamente de Jesucristo y su obra. Quizás están metidas en proyectos, en diferentes cosas por hacer, y eso es lo que él dice. Te has metido tanto en hacer, que has descuidado el primer amor. ¿Recuerdan cuando vino Marta con Jesús y le dijo: Señor, dile a mi hermana que me ayude? Dice: Marta, Marta, siempre hacendosa, siempre buscando qué hacer, pero no has visto que María se ha sentado a mis pies y ha escogido la mejor parte. No que dejes de hacer, pero lo más importante es que mientras el Señor está allí, te dediques a estar con Él, no a hacer algo más para Él. ¿Vamos entendiendo? Muchas veces nosotros buscamos más hacer cosas para agradar a Dios que estar con el Señor en su presencia. Mira lo que he hecho. Pero el Señor dijo: pues he estado aquí ya 2 días. ¿Y dónde has estado? Pues esto y esto y esto. Dice: sí, pero yo estoy aquí. Mientras yo estoy aquí, está conmigo. Amén. Regresando nosotros entonces a Efesios, nosotros vamos a ver la petición del apóstol. Amén. Ya vimos lo que se le requiere a la iglesia. Ya vimos lo que el mismo Espíritu exalta de la iglesia. Pero ahora vamos a ver la petición apostólica. Hay una petición y hay una oración, ¿sí? Una petición y una oración. Entonces, en el versículo 17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Sí? La petición, no la oración. Vamos a ver la oración en un momento, pero la petición es de que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Dios, o como lo dice en una de las versiones que yo tengo, para un verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Para un mejor o verdadero conocimiento de Dios. Hermanos, Dios va a darte a ti y a mí sabiduría y revelación. No estoy hablando de revelaciones profundas acerca de las cosas que han de venir. No, hermano, estamos hablando de las cosas que ya están, que son sencillas, donde tú puedes descubrir al pastor de pastores en el Salmo 23, y esa es una revelación, cuando tú ya lo ves allí, cuando ves que Él te lleva a aguas de reposo, cuando ves que su vara y tu callado te infunden aliento. Esas es las revelaciones de las cuales se está refiriendo, porque te deja conocer a Dios como tu pastor. Te deja descubrir que Él es la roca de salvación, que Él es el cimiento sobre el cual tú puedes edificar todas las cosas. Eso es la revelación de la que aquí está refiriéndose. Y bien claro dijo Jesús en el libro de Juan: he aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios, hermano, nos va a llevar a nosotros a conocer todas las dimensiones, como lo vamos a ver más adelante, la anchura, la altura, la profundidad de lo que es el amor de Dios. Si nosotros tratamos solamente de ver las cosas escatológicas que van a venir, y es bueno que conozcamos las cosas escatológicas, pero hermano, hay mucho más si tú no te detienes. Como decía un maestro, el cual ya está en los brazos del Señor, que nos preguntaba, yo era todavía un chamaco en ese tiempo, tendría unos 15, 16 años,
cuando él llegó a la casa y él preguntó, de toda la escritura, ¿qué quieren que yo les enseñe? Porque él conocía muchas cosas acerca de la escritura. Inmediatamente lo primero que vino a mi boca fue Apocalipsis. Y lo puse con Technicolor y con luces brillantes, ¿verdad? El libro de Revelación. Y él se me quedó viendo con esos ojos de maestro llenos de amor. Y con esas palabras sabias me dijo, Jorge, con mucho gusto yo voy a enseñarte las cosas del libro de Apocalipsis, porque no son extrañas ni son ajenas. Dice, pero si tú no conoces las cosas básicas, te vas a perder. Fue un balde de agua que me cayó y dije, ¿qué? No voy a conocer las cosas de Apocalipsis. Dice, vámonos primero a conocer las cosas del tabernáculo. Dije, ay, qué aburrido. Ahora le agradezco yo. Le agradezco, hermano, porque tú no puedes conocer las cosas de Apocalipsis si tú primero no conoces las cosas básicas. Si tú no entiendes de qué se trata, las sombras, lo que fue dado en sombra, para descubrir ahora lo que está dado en luz. Yo le doy gracias porque después de muchos años de estudio y dedicación, el libro de Apocalipsis es fácil de entender. Pero si yo lo hubiera tratado de entender, como hay muchas personas que inmediatamente van a la librería cristiana y se buscan los libros de revelación, donde vienen las semanas de Daniel y donde vienen las profecías de Isaías y donde vienen las profecías de Jeremías y de Ezequiel y los 4 seres vivientes y la revelación del templo y las bestias en Apocalipsis y todas estas cosas, y no han leído, no se han dado el tiempo de descubrir el libro de Eclesiastés o el libro de Cantares, donde no han entendido todavía la profundidad del libro de los Salmos, donde no han tomado el tiempo de descubrir todas las verdades de Jesucristo en el libro de Juan, o no han recibido el mensaje que está puesto en el libro de Romanos. Si no han descubierto lo que es el cántico de la creación que está en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis, o no se han dedicado a ver todas las maravillas que Dios ha hecho con el pueblo de Dios en el libro de Éxodo, ¿cómo entonces quieren entender las cosas celestiales? Pablo mismo diciendo, yo si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en las revelaciones y en las cosas tremendas, dice, de las cuales muchas de ellas yo no puedo hablar porque no hay nada que se compare aquí en la tierra. En su espíritu las entendía, pero no las podía comunicar. Y Pablo es un hombre que fue entendido y estudiado. ¿Cómo nos atrevemos nosotros entonces? Pero aquí no está hablando de esas revelaciones, sino está hablando, hermano, de que nosotros descubramos que el Espíritu Santo como ayo, como nuestro tutor, nos lleve de la mano, como dijo Jesucristo, a enseñarnos todas las cosas. Para que nos lleve y podamos nosotros descubrir las verdades que están allí dadas. La confesión de Felipe, las preguntas del apóstol Tomás, las aventuras de Pedro. Me encantan las aventuras de Pedro. Un día de estos voy a dar el estudio de las aventuras de Pedro, porque es increíble, hermano, todo lo que aprendemos nosotros solamente con este precioso personaje tan amado y tan cerca a nuestro corazón. Sí, muchos nos queremos identificar con Pablo, pero también, hermano, te puedes identificar con uno de los 3 discípulos que estuvieron con Jesús todo el tiempo. Y Pedro fue uno de ellos. Las aventuras de Pedro. Qué tremendo. Amén. Os dé espíritu de revelación y sabiduría para un mejor o verdadero conocimiento de Él. Amén. Ahora bien, esa es la petición. Vamos entonces a entrar en lo que es la oración. ¿Sí? La oración del apóstol, que la vamos a ver en los versículos 18 y 19, es una oración
que no es superficial, sino es una oración profunda. Es una oración de aquel que ha parido a su iglesia, de aquel que ha dado su tiempo, su amor. ¿Saben ustedes que Pablo no se casó? Y no porque tenía por ahí algún voto de abstinencia o de ¿cómo le llaman eso? De castidad, sino porque él dijo, no tengo tiempo para una mujer e hijos, sino que he perdido mucho tiempo persiguiendo a la iglesia, ahora me voy a dar todo el tiempo a alcanzarla, a bendecirla. Por eso no se casó. Sufrió, hermano, como no conoce una persona sufrimiento. Apedreado más de una vez, envenenado, le mordió una serpiente y tuvo que ser resucitado. También están las aventuras de Pablo y esas son más conocidas, ¿verdad? Pero oye, son tremendas. Lo bajaron en una canasta en una ciudad porque lo querían desbaratar, ¿verdad? Sufrió naufragios, lo llevaron en prisiones a Roma. Fue traicionado por aquellos compañeros de viaje. Lo decepcionaron más de una ocasión. Los mismos apóstoles le sacaron la vuelta. Estuvo 14 años fuera, dejando que las aguas se dejaron de estar turbias y pudiera ahora presentar el mensaje. Dice, en los 3 primeros años, lean el libro de Gálatas, en los primeros 3 años yo quise compartir el evangelio y fui a los apóstoles, solamente a los más cercanos a Jesús. Dice, yo me di cuenta que no era el tiempo. Sabiamente, dice, me retiré y estuve 14 años fuera, hasta el tiempo. Fíjate bien, como Pablo conoce todas estas cosas, y conociendo todas estas cosas es un apóstol que trae una oración no superficial, sino profunda para la iglesia de Cristo, llena de poder en la gracia de Dios para dar ánimo en tiempo difícil, ¿sí? Para dar ánimo en tiempos difíciles. Vamos a leer entonces los versículos 18 y 19. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y vamos a ver cada una de estas 3 cosas. Amén. Pero primero, vamos al libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, comenzando el versículo 1. Fíjate bien. ¿Quieres saber cómo son las cosas en los últimos días? Si tú lees este pasaje, 2 de Timoteo 3, vamos a descubrir, hermano, que si lees esto y a la par tú tienes un diario, un periódico, un noticiero, algo que te deje saber lo que está sucediendo, va a ser lo mismo. Fíjate bien. Pero debes saber, oh Timoteo, esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. ¿Le sigo? Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Por qué? Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad,
hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Y continúa mencionando cosas positivas ya en el versículo 10 hasta el final de ese capítulo. Vienen tiempos difíciles, hermano, vienen tiempos difíciles para nosotros en la iglesia, donde todas estas cosas que se mencionan no vienen de afuera, hermano, sino de dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es donde nosotros vamos a ver este tipo de personas, donde va a haber maestros que estén siempre dando enseñanza, pero nunca llegan a ningún conocimiento completo, porque no les interesa dar la verdad, sino verdades a medias, para que estén continuamente con ellos. Por eso se hacen sectas, por eso se hacen grupos cerrados donde no entra nada si no tienes una clave. Hermano, pero la iglesia no es así. La iglesia tiene las puertas abiertas, acepta a todos que entren como son, pero no les deja salir como llegaron, sino les da a conocer el amor de Dios, su verdad y la manera de vencer el pecado. Pero estos tiempos difíciles, dice, llegan. Por eso dice, estas palabras son palabras de ánimo para los tiempos difíciles. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para conocer estas tres cosas: la esperanza de su llamado, las riquezas de su herencia y la grandeza de su poder. Hermano, si tú quieres tener una gran victoria, no nada más debes de estar contemplando las nubes a ver cuándo viene el Señor, sino debes de ser lleno de estas tres cosas que el apóstol ha puesto en oración delante del Padre. Amén. Para que nosotros lleguemos a conocer la esperanza de su llamado o de su llamamiento, las riquezas de su herencia y la grandeza del poder de Dios. Hasta ahora, hermano, hemos vislumbrado, hemos pasado, hemos solamente rascado un poquito de la profundidad de esto, pero hay mucho, mucho más. Entonces, la esperanza de su llamamiento. Nosotros vamos ahora al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero vosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe y la verdad, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Hermano, muchos lugares, muchas personas, muchos predicadores siempre dicen Cristo, y como Cristo nada más uno, solamente Él es justo, solamente Él es santo. Pero hermano, nosotros hemos sido llamados a esa misma gloria. No por algo que tú tengas que hacer, sino precisamente por no hacer nada. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra forma de alcanzar si no es a través de mí. Pero una vez que tú tienes al Señor Jesucristo, tú tienes esa misma gloria. Ahora, es necesario el proceso de quitar todo lo demás para que esa gloria se manifieste. Pero ese es el llamamiento. El llamamiento es alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Alcanzarla. Si no fuera posible alcanzarla, hermano, entonces Pablo dijera para tratar de alcanzar. Pero no dice tratar de alcanzar, sino dice para alcanzar. Amén. Entonces tenemos una meta, tenemos nosotros la esperanza. ¿Cuál esperanza? No la esperanza de que, bueno, cuando esté en el cielo, entonces yo voy a alcanzar. No, hermano, esto es algo que podemos alcanzar aquí. Y no es que tú hagas ninguna cosa para proponértelo, sino simple y sencillamente dejar que el Señor haga la obra en ti para que tú alcances lo que Él ya ha hecho. Fíjate bien, hermano, que no es algo que vas a hacer, sino es algo que ya es hecho, que tú vas a tomar. Déjame ponértelo en perspectiva. Si
tú tienes hambre y el buffet cuesta, digamos, $15, pues tú necesitas pagar para comer, ¿cierto? Pero no hay manera de que tú juntes $15. No hay manera que tú llegues a juntar $15. Pero hay alguien afuera del buffet que tiene unos boletos que dice, vale por un buffet. Dice, ¿y esto? Alguien pagó chorrocientos mil buffets. Y yo tengo los boletos. Dice, es que no lo merezco. Pues no comes. Es que no soy digno. Pues no comes. Es que no lo merezco y no soy digno, pero muchas gracias. Tú sí comes. No hay nada que hacer, hermano, para alcanzar la gloria de Jesús. Solamente tomar lo que Él ya ha hecho. Y entonces lo vamos a alcanzar. Pero si tú te pones, no hay mayor impedimento que el que tú te pones. Pero hay una esperanza, la esperanza de su llamamiento, la cual es para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. La siguiente es las riquezas de la gloria de su herencia. Y para lo cual nosotros vamos a visitar las epístolas universales del apóstol Pedro. La primera se encuentra en 1 Pedro 1:4. Entonces vamos a 1 de Pedro 1:4. Y dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en el cielo para nosotros. Hermano, toda herencia natural, toda herencia terrenal se va a acabar. Por más millones y millones que te dejen, se va a acabar. Por más terreno que te dejen, se va a erosionar. Por más pinturas valiosas y bueno, todo lo que nosotros podamos ver de herencia. Dice, pero tenemos nosotros una que es incorruptible. Esto es, que no hay nada que lo pueda dañar. Y esa es la herencia que nosotros tenemos, las riquezas de la gloria de su herencia. Hermanos, somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos una herencia, hermano, algo, un tesoro en los cielos que no se puede hacer menos, sino al contrario. Que tiene un valor increíble. Y no es como las cosas acá que suben o bajan de precio. ¿Quién ha comprado un auto nuevo y después de que lo manejas una semana ya vale la mitad? Bueno, no tanto así, pero ¿verdad? Baja el valor. Acabas de comprar un computador nuevecito, como dicen nuestros hermanos, nuevo de paquete, ¿verdad? Nuevecito. Y tú lo llevas a tu casa y lo conectas. Y dices, pero ¿sabes qué? No me gustó. Déjame, lo vendo otra vez. Ya no vale lo que lo pagaste. Ya vale menos. Pero hay una herencia que tenemos que no pierde su valor, que es incorruptible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, hablando de esta misma herencia, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido ser sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, esta herencia no nada más es incorruptible, pero nos hace ser partícipes de la naturaleza divina. Hermano, tenemos nosotros la esperanza, como dijo la verdad anterior, tenemos una esperanza, pero ahora también tenemos nosotros una riqueza de gloria, y esta riqueza de gloria tiene que ver con las cosas celestiales, con el cuerpo que el Señor nos ha dado, con nuestra verdadera vestidura. Tenemos que ser desvestidos de esto que es natural
para ser entonces vestidos de lo que es incorruptible. Pero no termina ahí, sino que va más allá y nos deja saber que hay una grandeza de su poder. Y regresamos entonces al libro de Efesios, capítulo 3, y vamos nosotros a descubrir esta gran verdad. Capítulo 3, versículo 14, y vamos a terminar con esto, viéndolo de esta manera. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Fíjate bien, que no está hablando de rejuvenecerte o de tener menos arrugas no, hermano, nos dice en el cuerpo, en el hombre interior, ¿sí? De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en su amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el propósito, según el poder que obra en nosotros, a Él sea toda la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, hermanos, que dice que el Señor es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente que lo que pedimos o lo que entendemos. Hay mucho más. Quizás tú pides y estás ferviente en tu oración, o en lo que tú entiendes, pero dice Dios, cosa que ojo no oyó, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Vamos a ponernos en pie. Hermanos, esta es la petición y la oración apostólica para la iglesia. Una iglesia que sí, tiene que recordar que ha dejado su primer amor, pero que el Señor nos ha llevado a nosotros al poder de no nada más tener de nuevo presente el primer amor, sino de tener esta victoria, la cual victoria nosotros la encontramos en la esperanza de su llamamiento, en las riquezas de su herencia y en la grandeza de su poder. No en lo que tú haces, sino en lo que Él hace. ¿Tú quieres alcanzar al mundo para Cristo? Deja que lo haga. ¿Tú quieres llegar a hacer grandes cosas? Deja que lo haga. ¿Tú quieres llegar a ser santo y tener la gloria de Jesús? Deja que lo haga. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de los que oímos, Señor Santo, para que podamos nosotros llegar a entender estas cosas, Señor. Asimilarlas y llevarlas a nuestro corazón para descubrir, para que los ojos de nuestro corazón, Señor, sean llenos de tu luz, en entendimiento, en conocimiento pleno de la verdad de Dios, de tu verdad, Señor. Sella las palabras en nuestro corazón, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.